presentar demandas no solo contra la comercializadora de esa multipropiedad por esos incumplimientos o los vicios de consentimiento, problemas del contrato, etcétera, sino que también, y sobre todo porque es la que está localizable, es solvente, etcétera, y efectivamente entendemos que existe esa vinculación, se va a poder presentar demanda también contra esa entidad financiera. Muchas veces nos encontramos que tenemos pleitos en las que también, la mayoría de ellos últimamente, en las que se declaran rebeldía a esta empresa de multipropiedad, lo que entre comillas al demandante le facilita también el trabajo. Es decir, prácticamente tú todo lo que alegas va a ir a misa, tú vas a pedir una serie de pruebas, vas a pedir una serie de cuestiones, vas a pedir interrogatorio de parte y si no te aparece, pues generalmente el juez te va a dar la razón, va a aplicar lo que antiguamente se denominaba por confeso, etcétera, va a aplicar el enjuiciamiento civil y va a tener por dados esos hechos que estamos comentando e incluso recomiendo que cuando llegue el momento en lo que es el juicio, ante esa incomparecencia, pues también que le pidáis al juez formular las preguntas que en su momento no hubiera realizado, para que quede constancia en acta y de esa forma tengáis más fácil ganar el pleito. Pero también podéis elegir la vía penal. Imaginaros casos en los que o esta empresa no es solvente, o se ha quitado en medio, o no hay banco detrás, y efectivamente se le ha causado un daño, y a lo mejor si tenéis localizado a las personas que han vendido, a los administradores, etcétera, y queréis más allá, y también queréis pedirle responsabilidades personales a esos administradores, etcétera. Por ese caso sí os recomendaría presentar esa denuncia o querella penal. Y en este caso también hemos tenido casos en los que se ha sentado en el banquillo y se ha condenado, ya sea empresas de reventa o empresas comercializadoras, y se han condenado a esos administradores y han tenido ellos que pagar de su bolsillo esas cantidades, e incluso ha habido casos más graves, por ejemplo alguna sentencia en el País Vasco, lo que es Bilbao, etcétera. Es una muy buena zona para este tipo, digamos, para lo que es demandas de tipo civil y penal, puesto que los jueces allí son totalmente asequibles y generalmente casi siempre conceden este tipo de, o reconoce esa sentencia, ya sea en vía civil o condena incluso penal. Y por ejemplo en el caso este que he dicho de la empresa K, Tata, ABT, etcétera, lo condenaron, creo, administradores a más de 4 años y pico, 5 años de prisión. A partir de ahí han desaparecido y ya no han creado ninguno más, ya, sudamericanos, y ya se han quitado de en medio. O como caso, por ejemplo, aquí en Marbella era Promotur Consulting, Columbus Imperial Club, que en este caso pues era un matrimonio que se empezó a vender también en multipropiedad, y estos señores que se quedaban dinero, ni siquiera se lo entregaban al complejo, todo para adentro, y cuando los pobres consumidores llegaban al complejo o decían que tenían esas vacaciones, pues han encontrado el sitio. Y además incluso hasta le mandaban la reserva, sí, usted tiene reservado para tal complejo en tal fecha. Llegaban allí, se encontraban los niños con las maletas y se quedaban allí. No, mire usted, que ni ustedes están inscritos, ni han mandado nada, ni han pagado nada. Y localizaron a estos señores, los vieron a la oficina, les firmó un documento, sí, a las 5 o 6 familias que aparecieron, te vamos a devolver el dinero, etcétera. Nada. Esto al final también lo tenemos en vía penal y lo van a condenar también seguramente. O el tema también muchas veces de esta sucesión de empresas que os comento. También podéis tirar de la teoría del levantamiento del velo. Por ejemplo, en el caso este de ABT, CAT, etcétera, pues sabíamos que tenía alguna propiedad o que tenía a lo mejor un procedimiento con unas costas o una cuenta de ABT que todavía estábamos operando, y le hicimos ver a un juez de Marbella que efectivamente representamos los contratos de diferentes consumidores, escrituras, etcétera, registro mercantil, y dije, mire usted, que son los mismos, simplemente ha cambiado el nombre, y el juez lo concedió en una ejecución. Y se personó también la otra ABT, que cómo va a ser esto, tal. Al final le pudieron embargar esa cuenta y consiguieron cobrar los clientes en base a esa teoría del levantamiento del velo. También a veces es importante presentar también reclamaciones ante consumo y ante el organismo de consumo, y muchas veces le hablen sanción administrativa, y eso también lo hemos utilizado nosotros en los procedimientos. Nos tirábamos más documental que se oficie por la Dirección General de Consumo de la comunidad que sea, para que aporte esos procedimientos y también te facilita la labor a la hora de la condena de estas empresas. O ver también que utilizar, si un procedimiento, si te llega un cliente a título individual, pues vas a tener que presentar una demanda individual. Si llega una asociación de consumidores, también tienes más facilidad a veces, juntas o agrupa a varios demandantes en un solo procedimiento, generalmente la misma asociación de consumidores la que interpone en nombre de ellos ese procedimiento, y eso te da también la facilidad de citarlos también a tus propios consumidores, clientes, como lo quieras llamar, al juicio, porque de la otra forma, a no ser que la empresa comercializadora
o el banco te lo quiera citar, que muchas veces lo hacen, los bancos quieren llamar al cliente para que testifique o tenga un interrogatorio en un juicio, de otra forma te lo impediría. Y de esta forma te facilita también siempre más el trabajo y es mejor para ti que vayan a declarar tus propios clientes, porque lógicamente van a echar tierra al contrario. En cuanto al tema de la no entrega de los contratos o que lo hagan tarde, por ejemplo, también esta empresa que os comento, ABT, etcétera, por ejemplo, en su contrato, a pie de contrato, bueno, muchas veces no se entregaba, pero decía que se le entregaba un libro a los consumidores de 200 y pico páginas y que eran leídos en ese mismo acto. No, y nosotros, que sabemos, entre comillas, de qué va la cosa, no tienes capacidad en 1 hora, 2 o 3 o 4 horas que te dura este tipo de reuniones de leerte el tocho de 200 y pico de esto, que eres que lo comprendes y que te lo has leído y que te lo entregan. Muchas veces ni te lo entregan. Es muy importante también a la hora de poder solicitar una resolución, etcétera, ver también qué documentación te ha entregado. Entonces, la ley 42/98 también exigía la entrega previa, un documento informativo previo en el que te van a poder informar de todos tus derechos, etcétera. Pues si tampoco te lo han entregado y tú acreditas o solicitas envía más documental, por ejemplo, la tienes en rebeldía, nosotros siempre pedimos, pues mire usted, que aporte el documento informativo previo, que aporte los calendarios de ocupación, que aporte la inscripción en el registro de la propiedad o la inscripción de la multipropiedad en el registro, que aporte cuántas reventas han efectuado, que aporte el número total de préstamos que han suscrito con esta de esto. Generalmente la más documental, si la libra el juez, pues también te va a venir negativa y te va a facilitar también el trabajo. O también sentencias que indican que cuando está, porque a veces generalmente este tipo de empresas, salvo algunas pocas que sí tenían unos contratos mejor realizados, otras generalmente lo hacían a cosa hecha de no incluirte, porque además tenía que venir por obligación lo que era el texto de la ley 42/98, lo que son los artículos 10 a 12 con eso de derecho de desistimiento, etcétera. Cuando tú te lees un contrato, te llega un contrato en el que no viene, no se hace constar esa cuestión, pues ya puedes reclamar también lógicamente por esa vía. O también hemos encontrado casos en los que aparece, y hay sentencias, muchísimas, que lo dicen en jurisprudencia, que dice, no, mire usted, es que está, o aparece en una letra embutida o diminuta, es que prácticamente tienes que tener una lupa para poder verle. ¿De acuerdo? En esos casos también incluso hasta el juez también puede declarar nulo o resolver esos contratos. También nos encontramos muchas veces con demandas, como he comentado antes, habitualmente es una semana y un apartamento en concreto, por el turno número 4 del apartamento tal, del complejo tal, y te venden ese complejo, pero a veces también comercializa lo que se llaman sistemas flotantes. Esto también es un invento, en el sentido de que estos señores, pues a lo mejor en vez de tener o le compraban el complejo 10 semanas determinadas y ellos te lo revendían y te colocaban esa multipropiedad, pero también a otros se le encendió la bombilla y digo, mira, podemos comprar 20 y esto va a turno rotatorio y te ponemos un sistema flotante, entonces para nosotros menor gasto, te colocamos eso y tú tienes ese sistema flotante que en una temporada, que a veces se llama roja, amarilla, blanca, que ni siquiera a veces se dice qué calendario tiene, y tú cuando llamas pues tienes muchísima dificultad para reservar, o le dicen que la temporada roja tú te crees que es temporada alta y después no es temporada alta, ¿no? Entonces también ante esa indefinición del contrato, etcétera, pues tú también vas a poder solicitar esa nulidad porque el contrato no está determinado, no se sabe qué calendario, ni en qué sitio, ni en qué complejo, etcétera, y eso también lo vas a poder alegar ante un juez. Otra también las cuestiones que habitualmente se alegan o que puede ser de utilidad en este tipo de procedimientos pueden ser, pues sobre todo a la hora de poder ratificar o comprobarse lo que son las técnicas o los vicios de consentimiento, al amparo del artículo 1300 y siguiente del Código Civil, sería, por ejemplo, las técnicas agresivas de venta propias de la multipropiedad. Habitualmente, todos sabéis, este tipo de reuniones pues te captan o bien en la calle, con un rasca y gana, o bien te hacen una llamada a la casa diciendo que te ha tocado un premio, o recibes una carta, etcétera, una bicicleta, un viaje, tú acudes con tu familia, inocentemente, no sabes a veces ni que vas a una reunión de multipropiedad y al final te comen el coco, literalmente, ¿no? Son unas técnicas totalmente estudiadas, han caído guardias civiles, abogados, de todo. Así que aquí no es que seamos tontos o listos, que lo tienen perfectamente organizado. Música alta, no te dejan comunicarte con tu mujer, no puedes comentarlo, hasta una oportunidad irrepetible, te viene un comercial, te viene otro, te viene el que cierra la sala, es un bombardeo continuo, a veces tiene 2 niños por allí y al final termina firmando prácticamente
fruto del agotamiento. Todo eso también lo puedes alegar, o al final también es una oportunidad única, usted tiene que firmar hoy y al final cuando firma te saca la botella de champán, usted ha hecho un negocio de su vida y los que lo han hecho pues son ellos. Está también lo que hemos comentado, el tema de RCI o interval, y también también a veces utilizan lo que son sistemas de puntos, diciendo que esta semana valen una serie de puntos, etcétera, que tú vas a poder cambiarla, o cuando te coloca la reventa también te hablan de este sistema de puntos y te vuelven a engañar. También muchas veces nos hemos encontrado hasta haciéndose pasar por lo que son, por ejemplo, tramitaciones de reventa, etcétera, lo que son hasta o falsos abogados o cobrar cantidades supuestamente para tramitación de escrituraciones, de contratos, etcétera. Al final son estafas y se han quedado con dinero haciéndose hasta pasar por abogados. ¿Qué podéis pedir en estos casos? Cuando, por ejemplo, afrontáis una demanda que también podéis extrapolar a otros temas de consumo, ¿qué podéis pedir aquí en este caso? Nosotros generalmente pedimos en el suplico de la demanda o bien sería la nulidad del contrato por un lado o la resolución del contrato. Es decir, aquí tenemos que intentar abrir al máximo lo que son las posibilidades de que se estime esa demanda, y por lo tanto pedir siempre o mejor las dos cuestiones, la nulidad pues por vicio del consentimiento, falta de información, etcétera, que tiene supuestamente ese periodo de 4 años. Con la nueva ley se habla también periodo de anulabilidad de 2 años, o tirar de la nulidad radical, como he comentado antes, cuando tengáis un asunto ya de pasada más fecha, o tirar de las resoluciones contractuales, es decir, abrir el abanico y decirle al juez, no, mire usted también, si usted no me lo da por la nulidad, me lo puede dar por esa resolución contractual al amparo del 1124, que es mejor para vosotros, tiene un plazo de duración de 15 años al amparo de ese 1124 del Código Civil, y ahí pues por incumplimiento de reventa, o porque no me han dado la escritura, o, por ejemplo, también como sucede en el caso del Mundo Mágico, sencillamente porque han cerrado la oficina y no se puede disfrutar del servicio vacacional alguno. Mire usted que he firmado, a los 3 meses se han quitado en medio y tengo un préstamo, y es que no puedo disfrutar. Entonces se alega esa resolución contractual. Y ahí también le pediremos, lógicamente, la devolución de todas las cantidades que se hayan abonado. Imaginaros que haya un contrato pues de 20.000 euros, pues vaya a poder pedir esos 20.000 euros. Tener cuidado también que a veces hay como bonos ayuda, que no es bono ayuda, es con tu propio dinero. Te hacen firmar un contrato de 20.000 euros, te hacen firmar el préstamo y después te dicen ellos, bueno, te vamos a dar nosotros un bono de 1.200 euros, que se lo dejamos depositado en la cuenta para ir atendiendo el préstamo. Con tu propio dinero el préstamo, pues en vez de quedarse esos 1.200, se lo deposita en la cuenta y eso va a ir pagando los primeros pagos del préstamo. Hay que ver eso porque también a veces, para evitar cualquier tipo de enriquecimiento injusto, te lo puede decir el juez, bueno, esa cantidad que ha ido al préstamo destinado, pues eso no la voy a reclamar. O hay compañeros también que han reclamado daño y perjuicio, daños morales o las cuotas de comunidad, etcétera, que generalmente nosotros nos ceñimos a lo que es la devolución de las cantidades. Y también muy importante, cuando hay un préstamo, también pedir la resolución o nulidad, en el caso de que se resuelva el contrato de aprovechamiento oportuno, que se resuelva igualmente o se declare nulo ese contrato de préstamo. Puesto que eso, porque si no, que sería mal negocio. Imaginaros que se resuelve el contrato de multipropiedad, pero sigues pagando el préstamo. En este caso es importante hacerlo, y pedir también condena de la entidad financiera que sea a que ella devuelva todas las cantidades que hasta fecha de sentencia firme se hayan abonado por dichos consumidores. A veces también hay supuestos alquileres, ellos te engañan diciendo, no, mire usted, esta semana compra esta multipropiedad y todos los años le vamos a pagar, no se preocupe porque esto es una inversión, le vamos a pagar 1.200 euros, si usted no la disfruta, le vamos a pagar 1.200 euros en concepto de alquiler, y lo que hace es que el primer año te pagan esos 1.200 euros de tu propio dinero nuevamente, del contrato de préstamo, tú te crees que lo han alquilado y cuando lo pides la segunda vez, pues si te he visto no me acuerdo, o sencillamente, como ha pasado con alguna empresa de multipropiedad, ni siquiera abonan esas cantidades. En cuanto a lo que son también, ¿qué pruebas podéis pedir? Ya lo he comentado antes, pero aquí también muy importante, como he comentado, pedir el interrogatorio de la empresa o del representante de la empresa de multipropiedad, pedir el interrogatorio del representante legal del banco o de la entidad financiera,
o a veces un juez dice, bueno, no te voy a llamar al director del BBVA o tal, se pone el típico plan, bueno, del que tenga conocimiento del asunto, o si no, enfocarlo a una posible testifical. Realmente siempre es muy importante que vaya alguien del banco a declarar, y generalmente será el director de la sucursal que había en esa fecha. Nosotros pedimos esa prueba para intentar acreditar esa vinculación entre el contrato de multipropiedad y el contrato de préstamo. ¿Y cómo se acredita esto? Bueno, se le puede preguntar, o hay indicios que indica la jurisprudencia, pues, por ejemplo, que tú no eras cliente anterior de esa entidad financiera. Yo a lo mejor tenía el BBVA y tengo todos mis productos en la caja rural de X, o que no esté en esa localidad. También nos encontramos con muchísimos casos. El otro día tuvimos un juicio en Torremolinos de un señor de la Sierra de Huelva y que lo firman en una sucursal de Sevilla, o casos, por ejemplo, como de Bancaja, que se hacen todas en la zona de Valencia cuando son los consumidores de otras zonas. Eso es un indicio de esa vinculación, y para la hora de resolver o declarar nulo ese contrato. O le podéis pedir al juez, como más documental, que la propia entidad financiera certifique el número total de préstamos que tienen suscritos con dicha, o para financiar esa empresa de multipropiedad. Y aquí nos encontramos de todo, con bancos que te dicen el número total de préstamos y la gran mayoría que intenta negarlo, diciendo que no tienen, o que técnicamente es imposible. Mentira. En este caso sí se puede, más en el siglo XXI se puede aportar perfectamente simplemente con ver el número total de transferencias que se han realizado a la cuenta, es decir, que nos vengan con esas cuestiones. O, por ejemplo, en el caso de Mundo Mágico, que en una sentencia en Barcelona, uno de los abogados del BBVA dijo que eran 1.600 préstamos los que tenían suscritos, y ahora, por ejemplo, en otros juicios que tenemos contra ellos, pues dicen, no, es imposible aportarlo, nosotros aportamos sentencia más. O sea, aquí uno está diciendo que tenía 1.600, ¿cómo es esto? No es que me lo oculte a mí ya el juez, ya es que a mí es que se lo está ocultando al juez, ¿no? Para intentar, digamos, pues que esa balanza vaya a vuestro favor en esos juicios. O podéis pedir los anexos, que realmente siempre se dice, cuando no entregan ellos la ley 42/98, dicen, bueno, le entregamos una serie de anexos, 1 a 5, y después no se lo entregan. Bueno, pues sí, pedirlos también. Ustedes son anexos que están firmados por nosotros, etcétera. Es importante también que en esas demandas contra las entidades financieras pues se indique que hay vinculación. Cuando era con la antigua ley 42/98 tenéis que alegar también el artículo 12 de la ley 42/98, o más importante todavía, indicar o hablar en los fundamentos y cuando estéis en el juicio sobre la ley de crédito al consumo, artículos 14 y 15, para decir que hay esa vinculación y para que un juez también pueda declarar nulo o resuelto esas cuestiones. También las propias asociaciones de consumidores tienen acciones de cesación para evitar este tipo de cuestiones, o también nos estamos encontrando ahora en el momento actual con concursos de acreedores de empresas de multipropiedad. Se nos dan casos en los que los propios administradores han instado concursos de acreedores, y lo que estamos haciendo es solicitar a los juzgados de lo mercantil que se declare lo mismo que estamos solicitando en un procedimiento civil, pues que sea un juez mercantil el que declare esa resolución o nulidad. Y ahora estamos en esa fase, ya hemos conseguido que un juez mercantil declare esa resolución o nulidad, y ahora posteriormente estamos interponiendo demandas civiles contra las entidades financieras, algunas de las cuales ya han llamado, han indicado, bueno, no, que mire, que es mejor, o que nos tenían que haber llamado en el juzgado de lo mercantil, etcétera. Yo creo que no. Vamos a ver qué sucede, pero vamos, tenéis la opción o de intentar demandarlo en el mismo juzgado de lo mercantil, o como hemos hecho nosotros, primero resolverlo a la empresa de multipropiedad que está en concurso de acreedores en el mercantil, y cuando lo tengáis, presentar una demanda civil contra el banco pidiendo esa resolución o nulidad y devolución de cantidades con el préstamo. También muchas veces os van a alegar los abogados de la entidad financiera, etcétera, restitución recíproca. Es decir, dice, bueno, si usted me condena a mí a la devolución de la cantidad, oye, yo se la voy a pagar, pero usted me va a devolver a mí el préstamo. Aquí el problema es que el préstamo, el dinero al final se lo ha llevado la empresa comercializadora, y esto es difícil, ¿no? Nosotros no tenéis que entrar en ese juego y decir, no, mire usted, a mí me devuelve usted la cantidad, y si usted quiere reclamar, le reclama a la empresa comercializadora, pero no a nosotros. De todas maneras, ya por el tiempo que es, lo que quería ser un poquito práctico, dar consejos sobre cómo enfocar una demanda de este tipo, y de todas maneras, si queréis algún tipo de pregunta o cuestión, pues os la puedo responder. Gracias. Una pregunta a mí, en Inglaterra se hacen muchas veces con sociedades
trus y tal, en Inglaterra hay muchos. Pero aparte se compra a lo mejor entre 4 o 5 en un cuarto de una casa y tal. Esto estaría, si se compra una casa aquí en España entre 4 o 5 personas con una empresa, una sociedad limitada inglesa, ¿estaría dentro de esta ley? Pero que te compras una casa libre, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Sería civil y no tiene nada que ver. No. Y bueno, en esos casos lo que se intenta es que a través de la sociedad inglesa, en caso de que haya problemas de uso y todo este tipo de cosas, evitar reclamaciones, sea conforme a la ley inglesa. Aquí también hay mucho legal, ¿no? Legal, pero vamos, que aquí hay muchas empresas también de multipropiedad que tienen allí o están ubicadas en Inglaterra, etcétera, y eso te dificulta enormemente lo que son tipos de reclamaciones, o la propia Gibraltar, etcétera. Eso te pone mucho más problemas a la hora de, o incluso tendrás que pedir auxilio judicial, o si tienes que hacer cualquier cuestión, y eso te dificulta como abogado las demandas considerablemente, ¿no? O intentar aplicar en tu caso, decir, bueno, esto ha sido en casi una sociedad de Inglaterra, han comprado aquí la casa en España, si hay un problema, vamos a aplicar la ley española. A lo mejor si hiciesen el alquiler ese durante más de un año, porque ellos mismos se hacen unos derechos de uso, es decir, ellos mismos se hacen... ¿Y esto sería es anterior o posterior a esta ley de julio? Estoy diciendo para hacerlo... Pero esto era lo que era antes, contrato de arrendamiento, lo que eran por temporada. Todos sabíamos que a veces no tenía que pasar más de un año, etcétera. Son contratos de arrendamiento por temporada, que esto iba dentro de la ley de arrendamiento urbano, etcétera. Bueno, y ahora te lo dice, también se aplica a los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales por temporada o similares, siempre que se prolonguen más allá de un año. Esto se supone que es un propietario que tú como consumidor has ido y lo has alquilado, etcétera. Si tú mismo, con tus 3 o 4 propietarios, os hacéis ese condominio, sois vosotros mismos lo que estáis haciendo, yo tampoco creo, sois vosotros mismos lo coméis y lo avisáis. No hay que ir ni consumidor ni nada, yo entiendo que tampoco sería de aplicación. ¿Listo? La unidad radical, ¿cuándo se puede solicitar? En la demanda... Sí, falta de información total a la hora cuando tú has suscrito el contrato, etcétera. Lo digo, si queréis os paso, vamos, hay sentencias, si miráis nulidad radical a pinitio, incluso la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, y en temas de multipropiedad, que te indica cuando hay esa totalmente falta de información, que es un contrato totalmente contrario a ley, etcétera. Que esto no se puede restablecer, esto desde el inicio estaba ya viciado totalmente y puedes exigir esa nulidad radical. Esto también lo puedes extrapolar a otras cuestiones que no sean solo la multipropiedad, lógicamente. Y si tienes alguna demanda o cliente que te llegue a pasar esos 4 años en estos casos, pues a nosotros también lo han acogido, ¿no? Esos temas, o que el contrato principal siga el accesorio, los temas de préstamo, etcétera, y se sacan adelante los asuntos. ¿Y en este caso no habría ningún tipo de caducidad? No, hombre, lógicamente la parte demandada te lo va a alegar y te va a decir que eso está caducado, que está resuelto, o que tú dentro del artículo día 12, porque generalmente te dice, bien, usted, dentro de los 10 días usted no ha desistido, o dentro de los 3 meses no ha hecho usted uso de los derechos de resolución, o ya se ha pasado esos 4 años, y ellos te lo van a alegar. Tú lógicamente vas con tu batería de cuestiones y ya será el juez el que resuelve, pero bueno, que hay casos en los que sí te lo dan efectivamente. ¿Una más? ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias por venir a todos, ¿no? Desde la sección de consumo, Teresa, y nada, nos veremos la próxima, ¿vale? Gracias. Gracias.